exactamente como debe de ser, o se está viendo desde un punto de vista político. Y como dijo el profesor Pacetino, por favor, señores de la Superintendencia del Sistema Financiero, por favor, señores del Banco Central de Reserva, por favor, señores del Ministerio de Hacienda, y por favor, el señor Presidente de la República, y señores diputados, este es un tema de país, este es un tema donde la población les está diciendo, les está exigiendo, llorando, aclamando, mendigando y todo lo que ustedes quieran mencionar. Les estamos diciendo, mejoren los porcentajes de las pensiones. De esa manera que está actualmente, no se puede sobrevivir. Y que presentamos nosotros expedientes donde se ve la viabilidad financiera y todavía dicen que no es viable. Veamos, recordemos, en el Ministerio de Hacienda, en el año de 2017, pagaron una consultoría. Ustedes tal vez se recordarán, los legisladores que estuvieron en ese momento, que fue afectado por el doctor Melinsky, un chileno parece o argentino, que vino a hacer esa consultoría y por la cual pagaron más de $70,000. Él estableció cuáles eran el déficit previsional de ese momento para que tenían que tomar de base y estableció cuál era el déficit a cargo del Estado. Pues bien, eso fue realizado con saldos que tomó el doctor Melinsky del año 2015. Posteriormente, la Superintendencia del Sistema Financiero, en marzo del 2019, sacó el estudio actuarial. Estos datos, señores, fue lo que nosotros tomamos en cuenta cuando efectuamos el análisis actuarial realizado al primer expediente. Si ustedes ven, permítanme que no lo puedo subir. Si ustedes ven, señores, aquí están las propuestas que realizó el doctor del déficit actuarial del doctor Melinsky, el cual estableció un déficit previsional a 100 años de 15,573.15, que cuando aquí en la Asamblea Legislativa le dijeron cómo se iba a financiar esto, la respuesta de él dijo que Dios va a proveer. Entonces, señores, Dios va a proveer. Dios va a seguir proveyendo. Con al análisis actuarial de la superintendencia que realizó en marzo del 2017, dijo que el déficit actuarial era de 17,517.34 millones a 100 años. Sin embargo, cuando viene el ministro de Hacienda y viene a exponer el presupuesto, yo veo cómo con una forma tan alarmante, tan preocupante, les expresa y les dice, son 17,517.34 millones, señores, de deuda previsional. Pero lo que no le dice el ministro es que eso es a 100 años, señores. Estamos hablando que eso va a ser, si este fue actuarial al 2020, eso va a ser en el 2120, este monto. No es ya. No entiendo por qué. Se van a sorprender y se van a querer resolver este tema que necesita 100 años para que se ejecute. Pero sí, lo que sí tiene que ejecutarse es lo que está establecido año con año. Nosotros desde el 2019 les venimos planteando de diferentes formas, explicándoles de una y otra manera. Por ejemplo, acá está el déficit total del que dejó el consultor Melinsky. Aquí está el déficit total a cargo del Estado, de la Superintendencia del Sistema Financiero, disminuyendo lo que tiene la cuenta de garantía solidaria y lo que tiene a cargo de las pensiones del sector público. Si lo que tiene la cuenta de garantía solidaria le restamos, obviamente, lo del sector público, obviamente, en estos casos que son positivos,
nos va a dar una disminución del déficit, pero aumenta en la medida de que la cuenta de garantía solidaria va a presentar un déficit también, que para el estudio que ha hecho la Superintendencia del Sistema Financiero, en ese momento dijo que en el 2026 la cuenta de garantía solidaria presentaría un déficit de 42.8 millones. Sin embargo, lo que aquí la superintendencia no dijo es que al Estado le correspondía aportar el 1.75% sobre el monto total de los ingresos totales. Y a partir de este año, del 2020, le corresponde aportar a la cuenta de garantía solidaria el 2.5% de los ingresos totales. Quiere decir entonces que la primera propuesta que nosotros habíamos establecido nos daba un déficit previsional de acuerdo a la superintendencia, nos daba un déficit previsional, aquí está, y les va a quedar, les daba un déficit previsional de 700. Obviamente era más elevado porque se cargaba la cuenta de garantía solidaria. Sin embargo, no les dijo que para ese momento la cuenta o el déficit que tenía el Estado era de 530 millones. 530 millones, más el 0.75% que debió haber puesto a la cuenta de garantía solidaria. Si el Estado no está poniendo esa cantidad que le corresponde por ley, que está establecido en el artículo 224 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, obviamente la cuenta de garantía solidaria irá disminuyendo rápidamente y próximamente entrará en déficit. Quiere decir entonces que con nuestra propuesta y de acuerdo al estudio actuarial de la primera distribución, nosotros decíamos que el déficit previsional es de 568. Pero, como les dije al principio, tanto la superintendencia como también nuestro actuario habían establecido un monto superior al déficit previsional actual, pues con lo cual nosotros decíamos que si manteníamos esa misma distribución, obviamente nuestra propuesta no iba a tener viabilidad porque iban a decir que se afectaban los recursos del Estado. Hicimos nuevamente la distribución, como les dije, del siguiente expediente, que es este, y aquí están los déficits actuariales que disminuyen. ¿Por qué disminuye, señores? Obviamente, en el primer caso, la distribución del 15% era que 11.10 y se iba a la cuenta individual. El 1% para la comisión que habíamos establecido en ese momento y el 2.9 se iba a la cuenta de garantía solidaria a 100 años. Sin embargo, con la nueva distribución, nosotros decimos, para que el déficit previsional baje, obviamente se tiene que incrementar la cuenta de garantía solidaria. Por lo tanto, dijimos que el 8.10 vaya a la cuenta individual, el 1.40, que era lo que considerábamos justos en ese momento, que fuera la comisión, y que ese 0.5 que se le disminuye a la comisión a la AFP, vaya a la cuenta de garantía solidaria para hacer un total de 5.5% por un periodo de 100 años y no como está actualmente. Si ustedes ven entonces, ya sea con la primera propuesta y con la segunda propuesta, hay un ahorro en el déficit previsional en los primeros 35 años. Hemos revisado la respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero y no hemos encontrado los flujos financieros que hayan presentado sobre este expediente. Por lo tanto, independientemente de los flujos que presente el sistema financiero, estoy completamente segura
que los flujos financieros en los próximos 35 años van a ser un ahorro. Por lo tanto, señores, independientemente que ellos les vengan a decir que aumenta el déficit previsional a 100 años, nosotros les decimos contundentemente a ustedes y al pueblo aquí en general que por lo menos en 15 años, en los próximos 15 años, hasta el 2035, si comparamos los déficits actuariales existentes, ustedes pueden observar que tanto la establecida por el doctor Melinsky, el déficit previsional establecido por la Superintendencia del Sistema Financiero en marzo del 2019, el déficit previsional establecido también por nuestro actuario, indica que durante los primeros 35 años habría un ahorro de 4.085 millones, señores. Quiere decir que con nuestra propuesta y con esa distribución de ese 15% de hacerse de esa manera, no solo va a disminuir año con año ese déficit previsional, sino que, veamos por ejemplo, sino que va a disminuir en un monto de 4.000. Vean ustedes aquí, señores. Vean, el único dato que nos daba con signo positivo y que tenía que era 33. Vean ahora, allí están cómo se hace aquí la resta, y si vamos aquí restando, ya entraríamos al 2021. Entonces, el déficit previsional con nuestra segunda propuesta sería de 396 millones. Y actualmente, si ustedes analizan el presupuesto que les ha presentado el Ministerio de Hacienda, el costo previsional que ellos han puesto es de 480 millones. Quiere decir que hay una disminución de más de 80 millones. Esto, señores, como ustedes ven, les va a quedar acá, y quiere decir con esto de que sí existe la viabilidad financiera para aumentar las pensiones. No es cierto que no exista la forma de cómo no existe la forma de financiar las pensiones, ya que nosotros les demostramos que sí lo existe, que sí existe, que dónde se va a financiar las pensiones. Obviamente el 13.6% se irá para la pensión. Va a haber una disminución en el déficit previsional, y el déficit a cargo del Estado, que ya sea 17.491 o 17.141 que han establecido ellos últimamente, eso es a cargo del Estado. Nosotros no tenemos aquí por qué decirles cómo va a ser el Estado. Esa es responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque de aquí se están pagando las pensiones del sistema antiguo. Quiere decir entonces que con una cuenta de garantía solidaria fortalecida, obviamente va a ir disminuyendo el déficit del Estado. Adicionalmente, como ya les dije anteriormente, hay unas diferencias que aparecen entre los flujos de la superintendencia y la del actuario. Y me sorprende porque hay una diferencia de más de 5.000 millones. Eso no puede ser. Eso profesionalmente es cuestionable. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se revise cada una de estas propuestas. Nosotros aquí les dejamos nuestra nota que hemos presentado, y por último, pues nuevamente reintegrarles que ya sea que exista mayor déficit o no exista mayor déficit previsional, está comprobado que para los próximos 15 años tiene una solución y existe el suficiente tiempo por si después hay que revisar. Estos sistemas se van revisando, y si posteriormente sería necesario hacer un cambio fundamental. Pero con estas propuestas obviamente se dignifican nuevamente las pensiones con tasas de reemplazo, aunque no lo crean, del 65 y el 75% para una pensión máxima de $2.500. Así que les agradecemos que nos hayan dado nuevamente la oportunidad para dirigirnos a ustedes. Gracias.
Bueno, les agradecemos mucho su presentación. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y a discusión de la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, diputada Yancy Urbina. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señores miembros de la mesa de trabajo para una pensión digna. Nosotros les agradecemos la presentación que han hecho y también el tiempo que se han tomado en hacer la comparación con la respuesta que ha dado también la superintendencia. Hay unos temas que creo que a todos nos preocupan y uno es el tema de cómo se mejora la pensión. El tema de fondo es cómo mejoramos la pensión. Y en ese ámbito, cómo se mejora, siendo ciertamente responsables con el país, porque aquí hablamos también no de las generaciones actuales solamente, sino de las que vienen. Entonces, esa es una preocupación que creo que es legítima y es muy necesaria. Yo veo importante algunos ajustes que ustedes hicieron y explican hoy a las propuestas iniciales, porque está claro de que nosotros tenemos que analizar todas las propuestas. Esa es nuestra tarea aquí. No podemos solamente trabajar con una de ellas. Y decirles que me parece muy bien que hoy ustedes nos dejen claro, y así lo debo entender, de que la primera de las propuestas, que era eminentemente temporal, transitoria, esa ustedes ya no la están sosteniendo como tal, sino que más bien es la segunda, que es la que tiene, digamos, esta modificación importante en términos de que ya no sería una medida transitoria que solo beneficiaría a determinado número de personas. Creo que ese tema es muy importante, aunque se vea sencillo, pero en realidad es muy importante, porque prácticamente cuando nosotros analizamos esto pareciera, y así fue como se presentó, que iban enlazadas, ¿ve? Entonces que primero era una transitoria y luego venía el otro, y ese tema creo que en opinión de ustedes nos parece que es importante retomarlo. Compartimos con ustedes la preocupación de cómo cambió el dato de la superintendencia con relación a la comisión. Ese tema se modificó de parte de la superintendencia. Vamos a escuchar más en detalle ese planteamiento, pero decirles que es una de nuestras preocupaciones. También veo muy positivo este ajuste, esta modificación con respecto a la distribución de ese 15%. Es muy importante porque si hay alguno de los factores que tiene una incidencia y puede tenerla en el comportamiento del sistema, es ciertamente dónde va dirigido el diferencial entre lo que se entiende hoy como una tasa con punto de equilibrio y la otra que va más a como está ahorita, que es un diferencial ciertamente desde el punto de vista inicial era de 0.5, que en el volumen y en la cantidad de afiliados y del el nivel de la frecuencia en la que se aplica tiene un efecto. Al respecto, una inquietud que también en algunos momentos nos han comentado es la conveniencia de separar en esa comisión lo netamente de administración y lo que tiene que ver con el seguro, que es una parte que también ha venido siendo, digamos, elemento de discusión. Ahora, una de las inquietudes que ciertamente creo que nos queda pendiente, y ustedes lo señalaron bien, es que el Ministerio de Hacienda no emitió opinión sobre este tema. Prácticamente no
no especificó. Nosotros teníamos entendido que habían buscado un actuario para hacer justamente ese análisis. Posteriormente no supimos más de esa información. Pero bueno, yo decirles también de que esta es una sesión que establecimos como una sesión de trabajo a partir de la anterior reunión, en la que tenemos con propósito irnos aproximando a todas las propuestas de una manera más integral, y hemos ido atendiendo, diría yo, en la comisión, buena parte de todos aquellos elementos que en el marco de la coyuntura de la pandemia de pronto se llenó la comisión con un montón de propuestas que tenían que ver con un tema muy transitorio. Ahora estamos retomando este aspecto de orden, digamos, que son propuestas más integrales que tienen que ver ya con una reforma de mayor calado, y que en vista de la permanente, digamos, propuesta que ustedes han tenido, pues decidimos también invitarles a que hicieran esta precisión. Yo les agradezco mucho porque me parece que han hecho importantes precisiones, incluso comparando con la respuesta que ha dado la superintendencia a las diferentes propuestas que hemos tenido, porque compartimos esa preocupación en el sentido de que, según podría uno concluir que según la opinión de la superintendencia, ninguna acción es válida en la mejora, y en eso nos preocupa porque uno dice, ¿cómo es eso de que un sistema no puede ser perfectible? O sea que eso también nosotros creemos que no es una respuesta adecuada para el momento, y también de acuerdo a la expectativa que se tiene con relación a lo de las pensiones. Debo entender que nos va a dejar el cálculo, licenciada, de la comparativa que nos ha presentado en términos de la hoja de cálculo, que sería muy bueno para hacer algunas revisiones más detalladas. De nuestra parte, decirles que sí queremos agradecerles muy bien la presentación, y tengan la seguridad de que estamos buscando en realidad hacer un elemento adicional que mejore las pensiones para la población. Es el objetivo. Y en eso vamos a estar adelantando. Esperemos que la comisión pueda también a avanzar en esta discusión en las próximas semanas. Pero ya estamos en ese ámbito entrando a ese proceso. Muchas gracias, estimado. Solo, si me permite un momentito, por favor. Sí, gracias. Sí, Se me olvidó decirles algo. Le entrego aquí Sí, le traigo copia de la que hemos dejado. Ya, ya la tiene. sí, ya acá la entregamos, pero también la podemos dejar aquí, que es la de recibido. Lo que sí les quiero decir es que con el ánimo de avanzar, nosotros allí al final les hemos entregado ya el proyecto de acuerdo de, ¿cómo se llama? De decreto. El de decreto. Ese proyecto de acuerdo de decreto que va allí, solo son 8 artículos, señores. 8 artículos que ustedes tendrían que analizar para salir con el tema de pensiones propuesto por la mesa de pensiones, en el sentido de que ese proyecto ya contiene todas aquellas recomendaciones y observaciones que hizo en su momento la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, que para ese momento nosotros vimos de que ellos fueron bastante profesionales, porque hicieron algunas recomendaciones puntuales por cada artículo que iban analizando. Así que ya eliminamos aquellos artículos que más que todo el Banco Central de Reserva dijo de que no eran necesarios que se incorporara porque ya estaban incorporados en otros artículos. Así que son 8 artículos que les agradecería el pueblo en general que los analizaran y que nos dieran una respuesta pronta. También, como dijo el profesor Pacetino, la propuesta de la Universidad Francisco Gavidia incorpora todavía otros elementos que vienen a complementar
un sistema integral. Así que gracias y disculpen por haberme tomado estos momentos adicionales. Gracias. Tiene la palabra el diputado Saula. Gracias, presidente. Bienvenidos y muchas gracias por la presentación. Creo que en el caso mío, en lo personal, concordamos en todo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, pero en realidad el que la gente esté con una pensión de $180 cuando las AFP ganan 24 o 25 millones al año es inconcebible. Y más inconcebible fue cuando la rentabilidad era del 0.75% por todo lo que prestaba el gobierno, cuando el mercado pagaba el 5%. Yo les quiero decir, no me voy a alargar, creo que ustedes han explicado muy bien todo. Lo único decirles que sí se ha hecho algo parcial mientras se podía hacer una reforma integral que no se ha abordado. Aquí platicaba con el diputado Martel desde enero que se presentó en el salón ahí en la Casa Dueñas y ya vamos a terminar el año y no hemos podido avanzar en este tema, y que es tan importante para la gente y que no es justo que todavía a estas alturas las AFP sigan ganando ese dineral cuando la gente no tiene ni con qué comer. Así que cuentan con mi voto, cuentan con mi apoyo. Yo he estado muy de cerca de este tema, aunque no pertenezco a esta comisión, pero voy a seguir a la par de toda la gente impulsando este tema en favor de la gente más necesitada. Muchas gracias por la presentación. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Parker, Rodolfo. Sí, también me quiero sumar a los agradecimientos por la presentación, por las cifras que nos han traído. Una par de reflexiones, compartirlas. Esto de la pandemia ha golpeado todavía más la bolsa de la gente y nosotros hemos tenido que lamentar mucho de que pues no se cumplió con la ley de emergencia. Les quiero comentar que la ley de emergencia estableció la obligación para que empresas no quebraran, para que empleos se salvaran, de subsidiar el pago de las planillas, como se hizo en casi todas partes del mundo. Y esta fue una ley propuesta por el propio gobierno. Nosotros la aprobamos. Y esa ley no se cumplió. Hubo transferencias económicas al sector informal. Ustedes todos nos dimos cuenta. A 1 millón de personas. En ese universo del 1 millón de personas hay una base desconocida, oscura, de 100,000 personas que no ha querido dar cuenta el gobierno quiénes son. Igual hicieron transferencias a esas 100,000 personas de $300. Pero al sector formal, todos los trabajadores inscritos en el Seguro Social como afiliados, más de 700,000 personas del sector privado, no se les apalancó y no se les ayudó en nada. No obstante, eso estaba previsto en la ley. Este incumplimiento por parte del gobierno vino a hacer más fuerte el problema y a marcar más la necesidad de la gente. Estamos conscientes de que esto habría provocado que se hicieran medidas preliminares antes de entrar a lo que es el verdadero propósito de esta comisión especial, que es buscar que las pensiones para todos se mejoren, es decir, y no estar con parches. El enfoque de la comisión es buscar que la pensión se mejore. Estamos también conscientes de que esto involucra que la tasa de interés que se reconoce para los certificados de inversión previsional sea modificada. Es decir, no tenemos el ejercicio de cuánto impacta. Me pongo a pensar, profesor Jaycee, cuánto impactaría un punto. Es decir, si tomáramos casos típicos, yo me voy a permitir buscar hacer el ejercicio, si tomáramos casos típicos de personas que reciben su pensión hoy día con base en esa rentabilidad, ¿cómo cambiaría si en vez de ser 3.5 fuese 5.5%? Sí nos gustaría ver el ejercicio para doña María, para don Pedro, para don Juan. Es decir, ya en términos reales el impacto en sus pensiones, ya a nivel individual, si esta tasa, si esta rentabilidad se llevara a tasas aproximadas a las del mercado. Tengamos presente que el gobierno ha ido a pagar hasta 9.5% a inversores extranjeros
y a nuestros trabajadores cotizantes se les está pagando pues abajo del 4%. Tal manera de que hago mención de esto porque justo estamos en la etapa de autorización, de revisión del presupuesto general del país, y para que esto sea real, nosotros necesitaríamos generar una dinámica que permita entrar en ese contexto, porque ya estamos en el marco de lo que son las finanzas públicas, y creo que es un momento oportuno para haber recibido esta propuesta. Así es que pues sumarme el agradecimiento y seguramente estaremos en comunicación. Gracias. Gracias, diputado Parker. Tiene la palabra el diputado Roberto Leonardo Bonilla. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de los invitados y la exposición que han hecho. Y yo quiero ir bien concreto al grano. Se supone que esta comisión, bueno, no se supone, esta comisión está creada para buscar alternativas de solución a los problemas puntuales que tiene el sistema previsional. Ya la Universidad Francisco Gavidia presentó un estudio y una alternativa que ha sido estudiada por un actuarial que tiene base fundamental, y también acá se nos ha dicho que coinciden y además aceptan en un buen porcentaje la propuesta que planteó la Gavidia y que coincide con el estudio que se está haciendo aquí. ¿Cuál es mi propuesta entonces? Que el equipo técnico pueda elaborar un cuadro de comparación de este proyecto, que es básicamente uno solo con el que presentó la Universidad Francisco Gavidia, con el resto de propuestas que hemos presentado algunos de los diputados acá presentes, sobre todo con el tema de la comisión que reciben las AFP y cómo puede incrementarse esto en la cuenta individual. De manera que podamos ya tener un instrumento para una aprobación al corto plazo. Yo creeré que aquí ya es más cuestión de voluntad que de análisis, porque ya se convocó a la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, ya tuvieron opiniones de diferentes organizaciones que están abogando por el tema de las pensiones, y ya tenemos de viva voz de representantes de este gremio de cotizantes y pensionados que aceptan ya un estudio que está hecho, que está avalado por un actuarial y que tiene base fundamental. Por eso yo propondría que a partir de ahora nos pusiéramos una fecha, que bueno, si se somete a votación, que el equipo técnico pueda elaborar este cuadro comparativo de las propuestas presentadas con lo que presentó la Gavidia y lo pudiéramos someter a votación al corto plazo. Creeré yo que no podríamos estar hablando ni siquiera de un mes. Eso es lo que creeré yo, pero igual el equipo técnico tendrá que decir si está en la capacidad de poder elaborar ese cuadro en el corto plazo y poder dar ya una solución alternativa al sector. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ávila. Muchas gracias. Profesor Cetino, señora licenciada, realmente nosotros veníamos con una dinámica como comisión en la que se había agarrado impulso, pero ustedes fueron testigos que precisamente por el tema de la pandemia, no pudimos nosotros continuar con la dinámica que traíamos, y eso truncó durante 3-4 meses los esfuerzos que después se retomaron. Inclusive nos reconformamos como comisión ya entrada la pandemia, y esta fue una de las comisiones que se estuvo reuniendo, no obstante el problema que se daba en el país. Retomo lo dicho por el diputado Parker. Lo que queremos es que mejoren las pensiones para las personas que ya las tienen y para las que se van a pensionar más adelante, y sobre todo para las que ya las tienen, y usted lo dijo, licenciada, es para aquellos, bueno, el profesor lo dijo, para aquellas que están en un nivel de desigualdad tremendo, a veces por un día, por haber cumplido años al día siguiente. Pero ahí es una tarea difícil, porque en este momento quizás no se puedan equiparar, o las reformas que hagamos no van a lograr que se equiparen como se debería, pero tenemos que hacer los esfuerzos para lograr acercarnos lo más posible a un nivel
de equidad en ese sentido. Lo más posible que nos podamos acercar. Actualmente, el sistema antiguo de pensiones está siendo sostenido por la cuenta de garantía solidaria, básicamente. Y tenemos que cuidarla, precisamente, porque esa cuenta de garantía solidaria es la que de alguna forma está garantizando con la reforma que se hizo y con lo que se está planteando también la pensión a perpetuidad, la pensión para la persona hasta el último día de su vida, que antes no se tenía. Nosotros creemos que hay que hacer esfuerzos para realizar esta reforma integral, pero una cosa que este servidor creo que tenemos que ver, no dejar de ver, es que el Estado, más de 3.500 millones, el Estado ha dejado de darle a los trabajadores. El Estado tiene una deuda con los trabajadores. El Estado estuvo pagando tasas de interés que ni siquiera estaban por encima del alza de costo de la vida, lo cual implicaba no solamente que no hubo ganancias en ese porcentaje que el Estado tomó para los trabajadores, sino que por el contrario, en términos reales hubo pérdida para los trabajadores. Y yo, si ustedes me lo preguntan a mí, y tristemente hemos visto cómo actualmente en el gobierno se despilfarra dinero en muchas cosas, como por ejemplo comprar mascarillas como esta a $1 y pico, que valen centavos, que se consiguen 10 por el dólar.